Bienvenidos a un nuevo episodio de Archie, el lenguaje de la convergencia, el video podcast de la Cámara Argentina FinTech. Ahora vamos a conversar, como siempre, con los protagonistas de la industria financiera y tecnológica de la Argentina y vamos a hablar de lleno de Open Finance y vamos a hablar de este tema que hoy por hoy cruza todo el escenario del mundo fintech y del mundo financiero porque es lo que se viene con un montón de desafíos y sobre todo con un montón de actores que deberán interactuar y participar de un sistema común. Vamos a hablar con uno de esos actores centrales, que es nada menos que Mercado Pago, y para eso vamos a recibir a Horacio Liendo, VP de Legales FinTech de Mercado Pago. Ok, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Gracias, Fer, por invitarme. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la visión que tiene Mercado Pago sobre el proyecto que se está llevando adelante, la intención oficial que está llevando adelante el gobierno de implementar un sistema de Open Finance en la Argentina? ¿Qué ven ustedes de positivo y sobre todo qué rol creen que va a tener Mercado Pago en ese escenario? Creo que la propuesta del gobierno argentino es una propuesta muy inteligente. Tenemos la suerte de venir un poco atrás de otros países y de la experiencia ajena se aprende. Entonces, tanto en Inglaterra como en Brasil, como en Chile, como en México también quisieron implementar sistemas de finanzas abiertas muy grandilocuentes, muy pesados, con una filosofía de Big Bang que empezaban en un día y para siempre. Y eso generan costos bastante grandes y coordinaciones que son muy engorrosas. En Chile están hace como 2 años, en México la ley es del 18 y todavía no empezó. Y en Argentina tomaron un enfoque muy pragmático, es decir, dijeron, bueno, empezaron con un caso de uso muy puntual, que es mejorar el crédito. Yo creo que en Argentina tiene pendiente eso y creo que es algo que el año pasado empezó a mejorar mucho y creo que va a seguir mejorando para adelante. Dijeron, bueno, necesitamos todas las herramientas posibles para que el crédito crezca mejor. Y creo que el sistema de finanzas abiertas es un sistema que permite que el crédito crezca más expandido, sea más inclusivo, sea que converja a una tasa más baja, tenga costos de fondeo más bajos también. Me parece que es muy inteligente haberse enfocado en un caso de uso muy particular y haber puesto todos los esfuerzos en esa dirección. Bien, ¿cuál crees que es el roadmap o la hoja de ruta a seguir, digamos, para salir de ese esquema que de un día para el otro cambia todo? ¿La secuencia cuál debiera ser? Por ahí concentrarse en algo que tenga que ver exclusivamente con crédito y dejar todo lo demás. Yo creo que hay que empezar a pensar qué cosas son útiles, ¿no? Hay algunas herramientas que tienen la suerte de ser útiles para muchos productos distintos, tanto para los usuarios como para los oferentes del mercado. A mí se me ocurre, y es lo que dije en el panel, la base de datos de saldos de cuentas, que son básicamente los saldos y sus movimientos, que si eso está estandarizado y se comparte, creo que genera muchos beneficios de usabilidad para los usuarios, porque pueden mirar sus saldos de manera más simple. Yo decía eso en el panel y nos olvidamos, pero la consulta de saldos sigue siendo la transacción más realizada para todos los usuarios financieros. Uno mira el saldo, no sé si es un TOC, si es una necesidad. Bueno, muchas veces decían que era la única forma de saber cuándo habían cobrado. Claro. A principio de mes los chequeos de saldos, había fila en cajeros y chequeaban el saldo y se fijaban cuando cobraban. O el que espera recibir algún pago digital. El chequeo de saldos es por los usuarios la operación más realizada, y la verdad que mirar saldos en Argentina todavía es un poquito más complicado y es bastante heterogéneo. Entonces, si hay alguien que gana esa interfaz, por ahí es bueno. Y del otro lado, para ofrecer crédito, el saldo, la verdad que es un dato muy, muy relevante para generar más competencia. Ahora, ahí hay un cambio de paradigma en el sentido de que siempre, tradicionalmente, el dato central para ver si una persona era bueno o mal sujeto de crédito era su trayectoria, ¿no? Era ver qué otros créditos había tomado en el pasado, también su patrimonio, pero no su día a día de pagos. Y allí es donde Mercado Pago tal vez, y las billeteras en general, tengan en algunos casos alguna información que la banca tradicional, que tiene otros datos, que tiene, por ejemplo, el pago de salarios, tiene, pero digamos, allí es donde hay una diferencia entre el mundo fintech y el mundo bancario. Te iba a decir eso, el dato más relevante para determinar el crédito de una persona es el ingreso. O sea, cuando vos hablás con los buró de crédito, los buró de crédito lo que te hacen es te infieren un ingreso. Sí. La mejor forma de inferir un ingreso
si tenés trabajo formal. En Argentina lamentablemente es la minoría, pero es el recibo de sueldo. Por eso viste que cuando vas a un banco te piden dame 3 recibos de sueldo, te miran para atrás, te lo piden todo el tiempo. Entonces esa información, que es medio anacrónico que te pidan 3 recibos de sueldos hoy, esa información debería ser relativamente fácil de conseguir. Es inferior a ingreso. Después puedes ir a patrimonio. Obviamente si tenés patrimonio y vos ves que tiene plata, que tiene saldos, tiene una capacidad crediticia más amplia. Y el comportamiento pasado también, obviamente, te sirve, pero van en ese orden decreciente. Bien. En ese intercambio de información va a haber actores como ustedes, ¿no? Una fintech líder en la Argentina y un integrante central del sistema. Va a haber grandes bancos y va a haber también billeteras pequeñas, ¿no? Uno se imagina, y bancos pequeños, bancos de menor porte. Uno allí piensa cómo será ese intercambio en el sentido de que la idea es que todos puedan tener ese acceso a la información, todos puedan competir en igualdad de condiciones con el mismo cliente, pero al mismo tiempo uno entiende que ese intercambio deberá ser remunerado, ese intercambio de datos, ¿o no? Creo que es una definición para tomar por el regulador. Se puede probar, digamos, no es una decisión que hay que tomar una vez y para siempre. Puede funcionar de una manera mejor que otra. No conocemos cómo va a funcionar mejor el sistema argentino porque no se probó. Yo lo que creo es, a ver, el crédito no depende de Open Finance. El crédito depende de un montón de variables, especialmente de la estabilidad macro. Sí, eso Argentina está claro. Con estabilidad macro tiene un crecimiento de crédito siempre bastante bueno. Creo que Open Finance, la suerte que tenemos, ¿viste? De todo hay que ver el lado positivo, es que empezando de un crédito tan chico, Open Finance te va a servir para que crezca muy sano y distribuido. Y eso va a hacer que el riesgo esté distribuido y que los usuarios tengan más capacidad de conseguir créditos, sobre todo para consumo. Entonces, después vemos cómo funciona la información y cómo si hay que cobrarla, no hay que cobrarla, cómo tiene que estar armado. Yo creo que es un gran catalizador y creo que hay que aprovecharlo. Bien. Y a partir de ahí vemos cómo va funcionando. Pero no será imprescindible que los grandes proveedores de esos datos tengan que cobrar por aportar esa información al sistema y qué sé yo, y empresas más pequeñas no dispongan de eso. Mirá, hay un tema que es verdad y que es real, que es que todo el sistema de finanzas abiertas tiene un costo y que obviamente el costo lo pagan los que tienen la mayor cantidad de información. Un costo operativo estoy hablando. Claro, sí. Ese costo operativo o lo paga el Estado o lo pagan los privados. Y si lo pagan los privados, tiene más sentido que lo pagan los que lo demandan que los que lo ofrecen. Entonces, en ese contexto me parece bastante interesante armar un sistema que tenga los incentivos correctos. Ahora, el cobro no puede ser una barrera, porque si no estamos exactamente en la misma situación en la que estamos. Está claro. Y con la impronta del actual gobierno, que lo pague el Estado no parece ser una opción. No, por eso. Me parece que se arma un sistema de incentivos bastante razonable y puede funcionar bien. Bien. Ustedes son un protagonista importante en Brasil. ¿Qué experiencia traen de allí? ¿Qué cosas de las que ocurrieron en la aplicación del sistema de finanzas abiertas en Brasil podrían implementarse en la Argentina? Te levanto una de aprendizaje de Brasil. Brasil lo quiso hacer muy abarcativo, muy ambicioso de golpe, sin empezar a probar. Y tuvieron muchos idas y vueltas a un costo bastante alto para el sistema, sobre todo de concentración, porque el sistema estuvo metido en tema de finanzas abiertas durante 2 años con demasiado tiempo invertido para el beneficio que le sacaron. Entonces hoy hay bastantes actores frustrados, pero por suerte se empiezan a ver los resultados. Yo creo que hoy en Brasil el compartimiento de datos es absoluto, funciona muy bien, están empezando a entender qué aprovechar y qué no aprovechar. Vos pensás que los modelos de crédito tardan años en construirse, entonces vos empezás a consumir un dato y recién al año siguiente vas a poder entender si te sirvió, si lo que vos creíste que iba a pasar con ese dato que metiste efectivamente ocurrió o no. Entonces creo que Brasil nos enseñó, vayamos modularmente de a poco aprovechando lo que sirve y después también nos dio la certeza de que es información útil y que una vez que empiece a funcionar y a correr la rueda, lo vamos a poder aprovechar mejor. Bien, para Mercado Pago, el primer módulo, usando tu expresión modularmente, el primer módulo es que todos conozcamos los saldos de todos. Para mí hay dos. Hay 2 módulos. Uno es el de los saldos, que me parece que es algo que venimos hablando hace años y que ya lo podríamos ir resolviendo. Y el otro es el de los servicios públicos que hablamos en el panel, que creo que es la idea original del decreto que salió en mayo. A mí, esas 2 bases de datos me parece que... Servicios públicos sería que todo el sistema conozca concretamente qué cosa. ¿Cuánto gastas de luz? ¿Cuánto gastas de gas? ¿Cuánto
pagás digamos, de distintos servicios, monotributo, digo, hay algunas otras cosas que te pueden servir, que te sirven para inferir ingreso y después el resto de la data que construye tu perfil crediticio. Creo que esos dos sets de datos, los saldos y los gastos de servicios, son los más importantes que podemos tener. Me da la sensación de que el esfuerzo para llegar a eso no es tan grande. Y creo que en menos de un año, de acá, y mi desafío es de acá al próximo FinTech Forum, bien, podemos tener novedades muy importantes si nos enfocamos y avanzamos. Bien, y si se sigue ese camino modular. Vos conocés muy bien la reglamentación del sistema financiero argentino, trabajaste en el Banco Central, fuiste director del Banco Central, al margen del tema Open Finance, que yo sé que es el que se lleva toda la atención. ¿Cómo ves hoy la parte regulatoria del sistema? Digo, ¿qué pendientes tenemos todavía? Lo pregunto sobre todo en el plano de la interoperabilidad, que fue el que llevó más la atención de los últimos años, con grandes avances, con algunos cruces y fricciones, pero digo, ¿qué ves por delante en lo que hace a lo regulatorio? Empecemos por decir algo importante. Tenemos el sistema más interoperable del mundo. No hay ningún sistema de pago que sea más interoperable de Argentina. El de India, ponele, pero el de Argentina es impresionante. El hecho de que vos puedas mover tu plata de cualquier cuenta bancaria o cualquier cuenta de pago a cualquier otra y además hacerlo a través de cualquier QR es algo que no existe en otro lado del mundo. Fíjate lo que fue la implementación de transporte en Argentina. Ni siquiera Pix en Brasil. No. ¿Lo considerás igual de interoperable? Ni siquiera Pix en Brasil. Yo creo que Pix en Brasil tiene ventajas, funciona muy bien, pero creo que no llega al punto de interoperabilidad de Argentina. De hecho, el QR en Brasil no es tan relevante como acá. Vos podés cobrar con Pix en Brasil y creo que el sistema funciona muy bien, pero el hecho de que tengas esta doble capacidad de hacer transferencias y de pagar con QR en absolutamente todos los niveles de comercio, los más chiquitos, los medianos, los grandes, etcétera, es algo que no ocurre en otro lado. Es de acá y es exclusivo. Por eso tenemos que estar contentos, pero es pagos eso. Yo creo que el momento ahora viene para empujar crédito. Creo que hay que tratar de bajar costos de capital, lo dijo Sofi en el panel. Yo creo que es muy importante ayudar a las entidades financieras a que el costo de prestarse a lo más bajo posible, obviamente cuidando los riesgos para que eso sea de manera ordenada. Pero me da la sensación de que el costo de capital todavía es un poco alto para prestar. Y ahí regulatoriamente estará lo impositivo, me imagino, por un lado. Lo impositivo es un tema absoluto, sí. Pero digo, en lo que hace estrictamente a regulación financiera, ¿también hay pendientes? Sí, creo que hay algunas cosas para trabajar. Creo que por suerte son temas accesorios a lo fundamental que ya ocurrió. A mí, todavía hay algunas cosas que me preocupan. Creo que esta interoperabilidad se queda corta en pago de sueldos, por ejemplo. Todavía no se pueden pagar sueldos en cuentas de pago, me parece raro. Jubilaciones también. Está toda la parte de dólares que está por verse cómo va a funcionar. Digamos, si efectivamente va a haber cuentas de pago en dólares o no. Se ve corta U en dólares. Exacto. Si va a haber cuentas de pago en dólares o no. Es una decisión. Digo, todo puede seguir avanzando. Pero creo que va a decantar por su propio peso y por la demanda de los usuarios. Me da la sensación de que los usuarios argentinos son espectaculares. Rápidamente agarran las herramientas, las empiezan a usar, las entienden y demandan otras cosas. Entonces eso va generando un movimiento y creo que el central lo ve y se da cuenta. Pero digo, ese sería, por ejemplo, se ve corta U en dólares y el hecho de que con cualquier cuenta se pueda cobrar una jubilación, un beneficio social o un salario. Eso me parece que sería buenísimo. Bien, igualmente se entiende que en algún momento Mercado Pago se transformará en Mercado Banco y podrá hacer todas esas operaciones con cualquiera de los dos sombreros, con el de banco o con el de fintech. Sí, lo entiendo, pero me parecería una visión un poco egoísta. O sea, si nosotros creemos que la inclusión y la innovación y el desarrollo tiene que ocurrir solamente cuando una empresa es exitosa y llega a construir una escala suficiente como para poder pagar los costos de ser banco, me parece que nos quedamos cortos. Creo que el sistema tiene que permitir toda la escalera para que eso funcione bien. Bien, te comprometo para el Argentina FinTech Forum del año próximo. Voy a estar, a ver si ya tenemos todos conocimiento de los saldos de todos. Muchas gracias, Horacio. A vos, Fer. Horacio Liendo, VP de Legales FinTech de Mercado Pago, una voz autorizada para ver cómo sigue el esquema regulatorio, sobre todo en lo que tiene que ver con Open Finance. Gracias por acompañarnos en ARGI, el lenguaje de la convergencia, el video podcast de la Cámara Argentina FinTech. Nos podés seguir en los canales de Spotify y de YouTube de la Cámara para tener todas las novedades del sector. Gracias.